extrajeron un nuevo mineral al que llamaron polonio. Por aquellas fechas, ambos esposos acusaban un extraño agotamiento que ellos mismos atribuían al intenso trabajo y al poco descanso. Se retiraron un tiempo al campo con sus dos bicicletas y al reanudar el trabajo en diciembre de 1898 descubrieron un nuevo mineral mucho más activo que el polonio, al que llamaron radio. Estos nuevos elementos que extrajeron con tanto cariño, esfuerzo e ilusión tenían una toxicidad que fue minando la salud de ambos sin saber por qué. Los dedos de María perdían sensibilidad y ya en 1921 empezaba a ver mal por las cataratas y tenía molestias frecuentes producidas por los zumbidos de oído. Se sabía que el radio tenía efectos beneficiosos, pero también poder destructivo. Pronto se hizo notar el efecto maligno causado por el radio entre el personal. Algún científico joven había fallecido recientemente por leucemia. En los últimos años, María había sufrido varias intervenciones de cataratas para eliminar el velo que le nublaba la vista. Su salud se resentía cada vez más debido a la prolongada exposición a las radiaciones. Ante una fiebre imposible de bajar, acudió a un médico de Ginebra que le diagnosticó anemia perniciosa aplástica aguda. Era el final. Falleció el 4 de julio de 1934 a los 66 años de edad. Debido a la radioactividad emitida por su cuerpo, su ataúd se cubrió interiormente con una capa de 2,5 centímetros de plomo. Reposa en el Panteón de Francia junto a su queridísima esposa. Su principal contaminación radiactiva fue provocada por el radio 226, que tiene una semivida de 1.600 años, al cabo de los cuales su radioactividad se habrá reducido a la mitad. También sus cuadernos, vestuarios y objetos personales presentan un alto nivel de contaminación. Sus cuadernos y escritos científicos están guardados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia. Su hija Irene Curie falleció a los 59 años de edad a causa de la leucemia provocada por las radiaciones, así como su marido Frédéric 2 años más tarde. En Jerez, Cádiz, 4 años después del descubrimiento. Y después de una estancia de 2 años con Becquer en París y más tarde en Londres, se establece en medicina interna y radiología el doctor don Juan Luis Durán Moya, quien debido a insuficiente protección no puede evitar ser presa del carcinoma Röntgen en ambas manos, muriendo a consecuencia de una metástasis. En Cádiz, en el año 1903, se inauguró el Hospital Provincial Moreno de Mora y fue nombrado jefe de la sección de electroterapia don Maximiliano Caballero Ramírez, cargo que simultaneaba con el instrumentista de la Facultad de Medicina de Cádiz. Por el año 1913, y con motivo de la instalación en el citado gabinete de electroterapia del primer dispositivo de rayos X, se dedicó como único operador de dicho servicio a la aplicación de los mismos, tanto en radioterapia, radioscopia y radiografía. A partir del año 1914 empezó a sentir los perniciosos efectos, entonces completamente desconocidos, de las radiaciones, para atajar los cuales fue asistido por el doctor don Enrique Díaz Martínez, el cual le practicó varias y laboriosísimas curas seguidas de amputaciones de varios dedos de ambas manos. Este primer periodo fue acompañado de innúmeras inyecciones de morfina y pantopón que su hijo le aplicaba durante las 24 horas del día para atenuar los horrendos dolores que le producían dichas radiodermitis. Todo esto en el primer periodo de la afección, rondando el año 1918. A partir de esa fecha pasó a manos del doctor Girardón, el cual,
y ante la continuada progresión del mal, siguió practicándole diversas amputaciones. Mano izquierda, después brazo izquierdo por su tercio medio, mano derecha y finalmente antebrazo derecho por su mediación, quedando mutilado de sus dos extremidades superiores completamente. Al comienzo del año 1923, fecha en que se le practicó la última amputación, y a los 4 meses de ella aproximadamente, se le reprodujo el mal en forma de llaga en el costado debajo de la sila izquierda, lo cual originó su defunción. Le sustituyó en el servicio de radiología del Hospital Moreno de Mora el doctor don Manuel Traba Matalobo, durante los años 1916 a 1920, del que solo sabemos que sufrió radiodermitis y amputaciones. La chica del radio. Septiembre de 1922. Un anuncio en Ottawa, Illinois, Estados Unidos. Se necesitan chicas de 18 años en adelante que tengan dominio del pincel. Trabajo limpio y sin riesgo. Entorno agradable, buen empleo y bien remunerado. Noviembre de 1922, en Newark, New Jersey, el mismo anuncio. Se trataba de 2 fábricas de una misma empresa dedicadas a la pintura de esferas luminosas en los relojes y también para los instrumentos luminosos de los aviones, material de guerra como las miras de fusil, brújulas para los aviones, velocímetros para los automóviles, etcétera, que los hacían brillar en la oscuridad. Eran muchachas jóvenes y atractivas. Eran el lugar de muchas mujeres jóvenes, dedicadas a pintar las señales luminosas con una pintura que contenía radio en polvo y pegamento mezclado con sulfuro de zinc. Cada pintora tenía una cantidad asignada y hacía su propia mezcla con una pizca de polvo, un poco de agua y de goma arábiga. Se producía así una pintura luminosa blanco-verdosa. El radio era entonces un elemento milagroso. Era el producto más apreciado. Para pintar las esferas de los relojes, las pintoras utilizaban pinceles con pelos de camello muy finos que tendían a abrirse con el trabajo. Para afinarlos, metían el pincel en la boca y lo afinaban con los dientes. Con los labios, perdón. Chupa, moja, pinta. Al remover el material saltaban gotas diminutas que se dispersaban por todas partes. Sus manos, ropas y cuerpos brillaban en la oscuridad. Cada pintora producía unas 8 o 10 bandejas diarias con más de 30 relojes cada una. Las pintoras se sentaban a comer todas juntas y compartían menú y cotilleos sobre mesas polvorientas con radio. También llevaban restos de pintura para pintar en sus casas. Se pintaban las uñas y los dientes y se frotaban el cabello con radio para impresionar a sus parejas. Ya en aquellos tiempos se conocían los peligros del radio, pero se consideraba que la cantidad utilizada en la pintura era insignificante y que no se tenían que tomar medidas de protección. Los intervalos para afinar los pinceles con los labios eran variables y distintos en cada pintora, y los resultados nocivos y la gravedad de los envenenamientos producidos en ellas también fueron diferentes, porque trabajaron con 2 productos distintos, el radio 226 y el mesotorio 228, que era más abrasivo y más barato. El residuo que quedaba cuando se extraía el radio parecía arena de playa, y la empresa lo vendía en los parques infantiles donde jugaban los niños pequeños. Se sabía que el radio se podía depositar en los huesos y provocar cambios en la sangre, pero estos cambios se interpretaron como que eran una verdadera bendición. El radio parecía estimular la médula de los huesos,
Los mensajes sugiriendo los peligros del radio fueron ignorados por la empresa, temiendo la pérdida de su gran negocio. Habían firmado suculentos contratos con el ejército y con la marina. Contrataron a más de 300 chicas que distribuyeron entre las dos fábricas. Tenían gran influencia y bastante dinero, pero el radio comenzó muy pronto a mostrar sus grandes estragos. El médico Sochaux, inventor de la pintura luminosa, perdió pronto la punta de su dedo índice de la mano izquierda. Años después moría envenenado por las radiaciones. Entre las muchas pintoras afectadas, Marguerite Carlot. Estaba muy agotada, tenía necrosis de la mandíbula, su boca se estaba destruyendo y supurando. El polvo del radio estaba pegado por todo su cuerpo, dolores insoportables. Padecía anemia y pesaba menos de 40 kilos. Tenía el paladar en comunicación con las fosas nasales y le sangraba toda la boca. Murió a los 24 años de edad. Fue la primera pintora que puso una demanda contra la empresa. Grace Fleger tenía fuertes dolores en la espalda y en los pies. El dentista le extrajo dientes rodeados de infección. Le quedó un agujero que no paraba de suturar. Grandes ulceraciones en la boca. Ellen Quinlan murió a los 22 años llena de ulceraciones y con grandes dolores en su boca y garganta. Molly Mayer acudió al dentista por un fortísimo dolor en la encía y en la mandíbula. Este le extrajo varios dientes que se le caían solos. Las heridas no se cerraban y eran cada vez más dolorosas. Fuertes dolores en caderas y pies. Su mandíbula se destruía a trozos nada más tocarla. El doctor Nett no sabía el porqué de todo esto. Diagnosticó un posible envenenamiento por fósforo y se quedó con un trozo de hueso que extrajo él mismo con sus propias manos. Una muerte horrible. Catherine Donon empezó a cojear y tenía desvanecimientos frecuentes. Fue despedida por su cojera en 1930. No podía doblar las rodillas por el dolor. Un informe del Dr. Leffer fue ignorado por la empresa. Tenía una masa tumoral en la cadera. La boca se le llenaba de pus. La mandíbula se le deshacía a trozos. Hemorragia, dolores fortísimos. Murió en 1938. Catherine, junto con otras pintoras, demandaron a la empresa en numerosas ocasiones. En el juzgado, como prueba, sacó de una cajita un trozo de hueso de su propia mandíbula. Y varios de sus dientes. Su aspecto era terrible. A su amiga Charlotte le cortaron un brazo a la altura del hombro. Hazel Winston fue permanentemente perdiendo piezas dentales hasta hacer su boca prácticamente irreconocible. Catherine Shaw falleció con gravísimos problemas en su boca y garganta, con grandes cantidades de supuraciones. Tenía un sarcoma en las rodillas. Catherine O'Donnell falleció con menos de 30 kilogramos. Hazel Nussey visitó al prestigioso Dr. Blanc, que se quedó perplejo al verla con la cara hinchada y grandes bolsas de pus en la boca. La mandíbula como si se la hubieran comido las polillas, totalmente agujereada. Pensó en una sustancia radioactiva. Quinta Mayer estuvo cayolada desde el diafragma hasta las rodillas durante más de 9 meses.
Dolores terribles en ambas caderas, rodillas, tobillos y en brazos y hombros. Ingresada en un hospital, no podía moverse de la cama. Se le había hinchado la pierna y un bulto que tenía le dolía muchísimo. Era un sarcoma. El mismo tumor que había matado años antes a Ela Elke. El 7 de septiembre de 1929, Quinta entró en coma y falleció. Irene Rudón se había sometido a 2 operaciones y a varias transfusiones de sangre sin resultado alguno. Su mandíbula se la estaba comiendo. Murió a los 21 años de edad. Otras muchas más que omito para no alargar demasiado este amargo relato. Se desconoce el número total de fallecidas por el radio. Todas sabían que iban a morir. Las llamaban las mandíbulas del radio. Estatua conmemorativa de las Radio Girls en Ottawa. En Navidad, los lugareños cubren la estatua con una bufanda tejida casera roja para mantenerla abrigada en invierno. El doctor Barry nunca había visto algo así. Iban llegando a su consulta una tras otra viendo lo mismo en todas ellas. Necrosis en los huesos de la mandíbula. Era una enfermedad que no sabían cómo tratar. Era una enfermedad desconocida. A veces se pensó en el fósforo, otras en la sífilis. Todos los informes desfavorables eran ignorados por la empresa. Los médicos estaban desconcertados y no hubo uniformidad en los informes. Los doctores Drinker y Soshoki defendieron que era el radio sin poder demostrarlo. El radio, al igual que el calcio, se siente atraído por los huesos. Drinker afirmaba que era el radio el que había matado a tantas mujeres jóvenes. El problema no estaba en la cantidad, sino en su efecto acumulativo. En 1925 había fallecido el primer empleado a la edad de 36 años por una anemia fulminante. Falleció también el doctor Barren de repente en un autobús. Los doctores Maitland y Soshoki analizaron finalmente con un electrómetro las cenizas de los huesos hervidos con ácido clorhídrico. Por primera vez se medía la radioactividad en el cuerpo humano y se confirmaba el envenenamiento por radio. También se hicieron mediciones con gas radón en la respiración. Mary Robinson fue la primera en la que se confirmó la radioactividad. El doctor Maitland estudió el cuerpo en la autopsia de Sarah Meyerfeld y vio radioactividad en todo su cuerpo: bazos, huesos, mandíbula, hígado, piernas, etc. El diagnóstico se había confirmado. Apelación tras apelación, apelación tras apelación. Marguerite Carlot había luchado mucho por su cuenta, y el caso más dramático y llamativo de todos fue el de Catherine Donon. El doctor Grossman siguió batallando sin descanso. En 1938 fue reconocida la enfermedad por el radio después de una intensísima lucha. El Comité de Industria declaraba culpable a la empresa y se negaba su influencia en la Corte Suprema. Aquellas mujeres no murieron en vano y salvaron la vida de otras muchas más. A partir de ahí se introdujeron las normas de seguridad. Hace ahora 100 años. Desde 1922 hasta el crash de 1929. Aquellos felices años 20. En el año 1923 llegaba a los Estados Unidos la fiebre del Charleston y las chicas del radio lo adoptaron rápidamente. Ganaban dinero y vestían ropas lujosas. Era una pandilla de chicas felices. Las mujeres de la alta sociedad empezaban a fumar y se cortaban el pelo. Coco Chanel
diseñaba la falda corta hasta las rodillas. La música de Louis Armstrong, grandes salones de baile, los automóviles Ford, los gramófonos, las radios, los teléfonos, los rascacielos. Actores como Chaplin y Keaton, la ley seca, Al Capone, una fuerte inmigración. Las chicas practicaban también la pintura en el arte y en la moda. El radio servía para todo. El público no estaba al tanto de sus grandes riesgos y lo consideraba casi milagroso. El premio Nobel de Literatura George Bernard Shaw decía: el público se ha vuelto loco con la fama del radio. La radioactividad se consideraba la gran panacea. Un anuncio decía: la radioactividad te hará sentir mucho más sano y feliz. Los fabricantes ofrecían tónico capilar para el cabello. Los supositores Vitarradium como revitalizantes. Chocolates radiológicos. En Alemania se fabricaba un dentrífico, el Doramat, que aseguraba una sonrisa radiante. La crema Torradia, compuesta a partes iguales de torio y de radio para ver un rostro enamorado. Radioendocrinator para mejorar la virilidad. El probarato como revitalizante de los animales de granja. Standard Radium como una feliz y gran bebida radioactiva. Ropa interior con radio, mantequilla con radio, maquillaje para la sombra de los ojos, lápiz de labios, aerosol para moscas y mosquitos, para la limpieza, pisapapeles radioactivos, hebilla de cinturón y cadenas de oro y plata para revitalizar el tiroides, una jarra revestida con radio que también producía agua radiactiva, un manantial de perpetua salud en su casa. Se recomendaban 5 o 7 vasos diarios. El Radium Respirator para filtrar el aire y enriquecerlo con radón. Una canción de gran éxito en Broadway, Radium Dance. El radio servía para todo. En los Estados Unidos se comercializaba un producto llamado Radito, que contenía una solución de agua mineral radioactiva que se utilizaba para curar definitivamente todos los males, entre ellos la impotencia masculina. Un magnate millonario que, debido a una lesión en el hombro, con un dolor molesto que le impedía jugar al golf, se enteró de ese gran invento, fabricado por los laboratorios Bailey de radio, el Radito, que lo curaba absolutamente todo. Este magnate millonario se hizo adicto a él y se tomó, dicen, más de 1000 frascos. En el momento de su muerte, con destrucción de la médula ósea, huesos apolillados, bronconeumonía, absceso cerebral, pérdida de dientes, de mandíbula, etc., tenía el aspecto de un verdadero monstruo. Se ve que ha perdido toda la mandíbula inferior. No llegaba a pesar los 40 kilos. Su rostro desfigurado y su piel amarilla, su ataúd está también cubierto con plomo. La muerte de este magnate millonario obligó a la retirada del producto. Alexander Litvinenko había sido oficial de los servicios secretos rusos. Desertó y huyó a Inglaterra. Fue envenenado con polonio 210 que destruyó su cuerpo por 2 agentes rusos cenando en un restaurante de Londres. Se había convertido en un azote del régimen ruso al que involucró en actos terroristas y asesinatos de disidentes. Murió en un hospital londinense en noviembre del año 2000.
aunque no son por las radiaciones. Cito aquí algunos envenenamientos por armas químicas y agentes nerviosos. Ocurre esto con el VX y con el Novichok, desarrollado por la Unión Soviética en los años 1970-1980. Así fueron envenenados, entre otros, Sergei Skripal y su hija Julia. En 1978, el periodista búlgaro George Markov fue envenenado en el puente de Waterloo de Londres con ricina a través de la punta de un paraguas. Ese es el paraguas y este es el esquema del paraguas, equivalente a una pistola de aire comprimido. Pulsando en el mango salta el relé que coge una velocidad tremenda, impulsa un cilindro de aire comprimido y a través de la aguja atraviesa una bolita de veneno y lo lanza por el cañón con una velocidad tremenda. También el expresidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, que en 2004 fue envenenado con dioxina y que logró sobrevivir aunque con el rostro desfigurado. En 2017, Kim Jong-un, hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un, murió envenenado al rociarle la cara con 2 soluciones de VX. Muy recientemente, el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con Novichok y sobrevivió gracias al exquisito tratamiento dispensado en un hospital alemán. Hoy está en Rusia encarcelado y muy enfermo. Antecedentes nucleares. Los accidentes nucleares no solo se producen en las centrales nucleares de potencia y en los ensayos con armas nucleares, sino que también pueden producirse en los centros menores como son los hospitales, laboratorios de investigación, etc. A veces las consecuencias pueden llegar a ser extremadamente graves. Debido al gran secretismo de los gobiernos y de las empresas propietarias de las centrales nucleares, es difícil conocerlas todas y determinar su gravedad. Los más importantes están definidos según su gravedad y daño causado en una escala llamada INES, Escala Internacional de Sucesos Nucleares. Entre los accidentes más graves están: explosión en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, número 7 en la escala. Terremoto y tsunami en la central de Fukushima en Japón, número 7. Catástrofe nuclear en Mayag en Rusia con numerosas fugas radioactivas, número 6. Accidente radiológico en Goiânia, en Brasil, número 5. Emisión de partículas radiactivas en la central nuclear de Three Mile Island en los Estados Unidos, número 5. Accidente en la central nuclear de Shah River en Canadá, número 5. Accidente nuclear en la Boyscale Islands en Inglaterra, número 5. Desastre nuclear en la planta de tratamiento de combustible de uranio en Tokaimura, Japón, número 4. Se considera que el accidente más grave fue el de Chernobyl en Ucrania. Algunos de otros desastres menos conocidos. En agosto de 2020 se ha recordado el aniversario del primer fracaso militar de Vladimir Putin. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear ruso K-141 Kursk se hundió en el fondo del mar de Barents después de 2 explosiones en su proa, que mataron a 118 hombres de a bordo. Era el orgullo de la Armada rusa y uno de los navíos de guerra más sofisticados de su tiempo. Tenía doble casco y estaba armado con 24 misiles provistos, algunos de ellos con carga nuclear, también con una docena de torpedos. Accidente nuclear en la central de Saint-Lô-de-Soc en Francia. El submarino ruso K-278, con el casco interior de titanio, se incendió cerca de Noruega y se hundió con 2 torpedos nucleares. Murieron 42 tripulantes. Un equipo de investigación ha detectado fugas de cesio y radioactividad mayor de lo normal.
Explosión nuclear en el Ártico ruso que afectó a un misil de propulsión nuclear. Provocó la muerte de al menos 7 personas y otras con quemaduras. El misil de propulsión nuclear es una de las nuevas superarmas. Los niveles de radiación aumentaron hasta 16 veces más. Caída a la Tierra del satélite ruso Cosmos 954, equipado con un reactor nuclear. Contaminación radiactiva en Kramatorsk. Accidente por radiación en la bahía de Chapman. Varios accidentes nucleares en Santa Susana, en Cataluña, España. Accidente nuclear en el submarino ruso K-19. Murieron 22 tripulantes. Lo llamaron el enviudador. Montes Urales en Rusia, Tokaimura, Mijama y Kashiwazaki en Japón, Playés en Francia. Otros muchos más que omito para no alargar. En Fukushima se dañaron 3 reactores con niveles de radiación extremadamente altos que afectó a numerosas personas. El accidente fue provocado por un terremoto de magnitud 9 y por un tsunami posterior. Una gran ola de 17 metros de altura arrasó e inundó la central nuclear, provocando el cese de su refrigeración. Expulsión de gran cantidad de yodo y cesio radioactivo. Actualmente el principal problema es la altísima radiación que existe en las 820 toneladas de escombros y en el 1.000.000 de toneladas de agua radiactiva almacenada. La descontaminación durará al menos hasta el año 2050. En Chernóbil estalló el reactor número 4 por sobrecalentamiento y las pastillas de uranio explotaron por el calor. Voló el techo de hormigón de 1.200 toneladas de peso y que hoy está reparado con un sarcófago de 300.000 toneladas. Una gran nube radiactiva de 1,5 kilómetros de altura que, ayudada por el viento, depositó principalmente restos de yodo 131 y cesio 137 sobre países europeos y en América del Norte. Se emitió 100 veces más de radiación que en las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki. Unas 150.000 personas quedaron afectadas. Hoy, a 3 décadas de la explosión, existen grandes niveles de radioactividad como los cultivos agrícolas por estroncio 90 y cesio 137. Y también por su propia radioactividad hay víctimas enterradas bajo ataúdes de hormigón. El llamado desfile de los muertos. Instado por el entonces gobierno comunista de Ucrania y dirigido por Rusia. El 1 de mayo de 1986, en el centro de Kiev, unos pocos días después del terrible accidente de Chernóbil, con tanques y militares que desfilaron para impresionar a la población. Todos los allí presentes, asistieron militares y públicos, fueron víctimas de una gran exposición a la radiación. A las personas que en Chernóbil y Fukushima fueron enviadas para descontaminar después de los desastres, las llamaron los liquidadores. Muchos murieron poco después. En Three Mile Island, en Pensilvania, una serie de fallos humanos y técnicos culminaron con la fusión de una parte del combustible del reactor número 2 por escape de productos radiactivos. Hubo un aumento de los casos de cáncer y leucemia. El accidente radiológico ocurrido en Goiânia, en el centro de Brasil, fue provocado por el robo de una fuente radioactiva de un equipo de radioterapia en un hospital que había sido abandonado. Murieron 4 personas y otras 244 quedaron afectadas. Se trataba de un cilindro de plomo y acero que contenía un pequeño dedal radioactivo con 93 gramos de cloruro de cesio. 2 hombres trataron de abrir la cápsula sin conseguirlo. Uno de ellos rompió la ventana de iridio y se tuvo que someter a la amputación de un brazo. En Vandellós, Tarragona, España, en octubre de 1989,
se produjo un accidente nuclear por defectos en una de las turbinas. A consecuencia de ello se provocó una fuga de hidrógeno que en contacto con el aire y con el aceite a elevada temperatura explotó causando un incendio. La temperatura del reactor quedó a solo 3 grados de producir una gran catástrofe. Por accidente, 4 bombas termonucleares de 1 megatón cada una cayeron sin estar armadas en Palomares, Almería, España. Tenían una potencia destructiva de 70 veces mayor que las lanzadas en Japón. Una de ellas cayó al mar y las otras 3 a tierra, que dispersaron por el suelo restos de plutonio. Se realizó una insuficiente e incompleta descontaminación. Los norteamericanos extrajeron y se llevaron solo unas 1.500 toneladas de tierra. Aún persisten unas 40 hectáreas contaminadas con plutonio y sigue pendiente la extracción y limpieza de la zona. Las tierras afectadas fueron expropiadas y valladas. Con el tiempo, el plutonio deriva en americio, que es más peligroso. 2 bombas atómicas fueron lanzadas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. La primera, llamada Little Boy, de uranio 235 y de 16 kilotones de trinitotolueno, y la segunda, Phantom Man, de plutonio 239 y de 20 kilotones de trinitotolueno. La explosión en Hiroshima se produjo a los 600 metros de altura y todo se incendió en un diámetro de 1,5 kilómetros. Murieron más de 160.000 personas por los más de 1 millón de grados que alcanzó la bola de fuego. Hubo quemaduras, náuseas, vómitos, vértigos, convulsiones y muerte. Muchas más posteriormente por cáncer y leucemia. En Nagasaki murieron más de 80.000 personas. Se llegó a estimar en una destrucción de un 70% de la ciudad, incluyendo la catedral de Urakami, que de lo poco que se salvó de ella fue una réplica de la Virgen Inmaculada de Murillo, que quedó con las mejillas carbonizadas y vacía en la cuenca de ambos ojos. Del 6 al 9 de agosto de 2020 se conmemoró el 75 aniversario de esta gran tragedia. Setsuko Turlov tuvo suerte. Fue superviviente con 15 años. Cuenta que su cuerpo estaba volando. El 10 de diciembre de 2017, junto a Beatriz Finn, recogió el Premio Nobel de la Paz otorgado a la campaña internacional para abolir las armas nucleares. En ese mismo acto sonaron melodías tocadas a piano por Mitsumori Yagami, y dueño y rehabilitador del mismo e hijo de un también superviviente. El piano fue encontrado muy deteriorado entre las ruinas de una casa situada a 3 kilómetros del lugar de la explosión. Lo bautizaron con el nombre de Baku Piano. Piano bombardeado. En esta fotografía, el piano está situado delante de la cúpula Genbaku, o cúpula de la bomba atómica. Aún quedan ibakushas, que es como así se les llama a aquellos supervivientes de la tragedia, y que también sufrieron rechazo social. ¿Cuántas bombas atómicas existen en el mundo? Hoy en el mundo parece que existen unas 15.000 bombas atómicas. El 90% entre Estados Unidos y Rusia. Algo más de 1.000 repartidas entre China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Durante el desarrollo y pruebas de las nuevas armas nucleares, se hicieron cientos de ensayos con bombas en desiertos, atolones, islas remotas, etc. Se dice que más de 2.000, que provocaron cáncer y fallecimiento en miles de personas.
En 1952 Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno, bomba termonuclear de fusión nuclear, fuerza de 10,4 megatones y de unas 650 veces la de Hiroshima. La llamaron Ivy Mike. Parte del atolón donde fue lanzada desapareció por completo. En 1954 se realizó la mayor explosión nuclear realizada por los Estados Unidos, la llamada Castle Bravo, en el atolón de Bikini con potencia de 15 megatones. Produjo contaminación radiactiva en las islas cercanas, incluyendo habitantes y soldados allí estacionados. Problemas de salud y muerte en muchos de ellos. En 1961, Rusia lanzó la bomba más potente jamás realizada, que fue llamada la bomba del Zar, lanzada sobre Nueva Zembla, archipiélago ruso en el mar de Barents. Bomba de fusión de hidrógeno de 57 megatones y de más de 3.000 veces mayor que la explosión de Nagasaki. La bola de fuego ascendió a más de 64 kilómetros de altura y la temperatura debajo de la explosión se habría elevado a millones de grados. Pudo quemar y matar a personas que se encontraron a 100 kilómetros de la explosión. No era por su tamaño 8 metros de larga, 2,1 de diámetro y 27.000 kilogramos de peso, no era práctica para la guerra, pero sí para demostrar el poderío del pueblo ruso. Un mundo sin armas nucleares. ¿Fue este uno de los sueños del Papa Bueno Juan XXIII cuando publicó su encíclica Pacem in Terra, poco después de la crisis de los misiles de Cuba en 1963? En septiembre de 1976, 70 países firmaron en la ONU un tratado de provisión completa de pruebas nucleares. El 8 de abril de 2010 en Praga se firmó entre Vladimir Putin y Barack Obama el New START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que entró en vigor el 5 de febrero de 2011. Este tratado expiraba en febrero de 2021. Una reunión en agosto de 2020 en Viena terminó sin acuerdo. Lo primero que ha hecho el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en conversación telefónica con Vladimir Putin el pasado día 26 de enero, ha sido concertar una prórroga del mismo por otros 5 años. ¿Llegarán alguna vez a un acuerdo efectivo? Después de recoger el Premio Nobel de Física, Pierre Curie decía: cabe imaginar que en manos criminales el radio podría volverse muy peligroso. Podríamos preguntarnos si la humanidad tiene algo que ganar descubriendo los secretos de la naturaleza. También el sabio científico Stephen Hawking decía que los avances científicos y tecnológicos y la superinteligencia artificial podrían autodestruir a la humanidad. La manipulación genética podría llegar a ser uno de los grandes peligros. Parece difícil admitir que los grandes descubrimientos que unos extraordinarios científicos como los esposos Curie, etcétera, que pusieron toda su ilusión, toda su vida y todo su saber en mejorar las condiciones de vida de la humanidad, como puede ser la curación con los isótopos radiactivos utilizados en la medicina, en la investigación y en la industria, pudieran también terminar en la destrucción y en la muerte. Lo mismo podemos decir con los equipos actuales de radioterapia que ya hoy utilizan haces de protones con imagen guiada tridimensional. Se dice que los seres humanos somos los únicos capaces de crear algo para después destruir todo aquello que anteriormente hemos construido, y que mientras más poderosas sean nuestras tecnologías, mayor será el daño que podamos realizar. Hoy se construyen numerosas armas hipersónicas y misiles de propulsión nuclear. Aumentan las tensiones
de la Guerra Fría entre estados poseedores de armas nucleares. ¿Quién tendrá la última palabra? Muchas gracias. Desgraciado Manuel. Vamos a abrir un coloquio porque yo creo que nos hemos quedado todos un poco sorprendidos gratamente por la exposición y ver un poco más, comprobando cómo la naturaleza humana carece de escrúpulos éticos y sí económicos, sociales, etcétera, etcétera, en beneficio. Simplemente, antes de dar la palabra, se me ocurre una cosa que siempre hablamos de derechos humanos. Derechos humanos, hay unos derechos, se llaman de tercera generación, que habla sobre la protección del medio ambiente. Y yo creo que después de todo lo que hemos escuchado, pues obviamente todo lo que emita la radiación va contra ese derecho universal, que por cierto ni Rusia ni China firmaron la declaración, si no me falla la mente. Bueno, pues, don Manuel, le vamos a hacer una cuarta pregunta que seguro que se le ha quedado en el tintero un montón de cosillas. Poca cosa, pues yo tengo ya... Profesor Sueiro, bueno. Sí. Bien, como traumatólogo de la corporación, no tengo más remedio que intervenir, puesto que se ha tratado aquí en esta tarde, en el día de hoy, un tema que nos repercute y nos atañe en nuestra práctica clínica diaria. Quiero expresar públicamente mis felicitaciones por su magnífico trabajo. No solo nos ha entretenido el doctor Jiménez Cisneros, sino que además, cuando salgamos de aquí, todos, seamos especialistas o no en el tema, habremos aumentado nuestros conocimientos de cultura sobre las radiaciones ionizantes. Por tanto, nuestra más sincera enhorabuena. Pero no solamente me quiero quedar en estos aspectos científicos, sino que además quiero resaltar públicamente que por su actividad y por su compromiso con la corporación es un gran ejemplo para todos aquellos miembros que no somos tan jóvenes como el doctor Jiménez Cisneros. Por tanto, mi más grata y sincera felicitación por esta magnífica conferencia que nos acaba de dar. Al final, una pregunta. ¿Recuerda algún episodio parecido ocurrido en nuestro añorado Hospital de Mora en relación a la práctica de los primeros equipos de radiación, de radioterapia? Yo recuerdo los primeros equipos de radioterapia que había aquí. Recuerdo a don Francisco García Ceballos, que era el que lo llevaba. Terminó el hombre con una fibrosis pulmonar bastante importante. Allí no había protección. Yo recuerdo haber entrado, no había yo terminado, yo acabé en el año 54, fíjate. Recuerdo haber entrado allí, allí estaban los tubos de radioterapia por el aire y él entraba y pasaba por allí delante sin protección de ninguna clase. Entonces, nada, las primeras protecciones, yo me acuerdo que yo entré aquí de radiólogo, pues sería en el año 56, me parece que entré yo de radiólogo en el Hospital de Mora, y ya se empezaron a tomar las primeras medidas de protección con delantales y guantes, porque antes no se ponía nadie delantal y guantes en ningún sitio. Y las radiaciones, lo primero que afectan el ADN es lo primero es lo más sensible de la célula humana, y las posibles mutaciones que se pueden producir. Los principales cánceres que se han producido suelen ser la leucemia, principalmente. Muchas gracias. Se ha visto se han hecho estudios
en los, en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que es lo único que se ha podido estudiar hasta ahora, y se ha visto que lesiones hereditarias no se han visto ninguna, ni en los descendientes tampoco. Se han visto, sí, aumentos de cánceres sí se han visto, sobre todo de leucemia, cánceres de pulmón, de mama, de cánceres de todo tipo, de digestivo, pero incluso en las mutaciones que se suelen producir normalmente en el género humano, no han visto que haya habido aumento de ninguna clase, ni en los quizá porque no haya dado tiempo todavía. Yo, buenas tardes y enhorabuena por la presentación. Ya que vengo de uniforme de la Armada, esa solución a, bombas atómicas, armamentos, submarinos. Simplemente un pequeño comentario. España hace unas semanas escasa acaba de votar, aunque no se ha puesto todavía en el agua, un submarino, precisamente con una tecnología que es la que se lleva buscando gracias a Bengoa, que es ajena a la atmósfera, pero para nada con propulsión nuclear. Los buques de la Armada sin propulsión nuclear. La electricidad en España, muchas veces decimos que la tenemos que comprar al exterior porque no queremos proliferar las estaciones nucleares para la producción de energía eléctrica. España pensamos que está muy comprometida con lo antinuclear. Somos un referente, profesor, ¿usted cree que España es un referente en esto, que somos ejemplo? Porque las Fuerzas Armadas, también la energía que generamos, etcétera, siempre comprometida con lo antinuclear, y vista su presentación, es el camino que deberíamos seguir. En general, el mundo occidental y el no occidental, somos un referente, es el futuro, debería ser este el futuro. ¿Usted qué opina? El oído lo tengo fatal. por lo que en definitiva, como España se plantea el desarrollo no nuclear de las tecnologías, considera que este es el hoy día lo que se está estudiando, que no se sabe hasta cuándo, es llegar a consumir la energía por fusión nuclear. La fusión nuclear está todavía muy comprometida. La fisión es muy fácil de conseguir, pero la fusión es muy difícil de conseguir, puesto que hay que hacer que choquen dos partículas que son de la misma carga eléctrica. Y hay dos métodos de... en Granada me parece a mí que hay un laboratorio que se está haciendo pruebas por el equipo que está en Suiza, el CERN, no se llama el CERN, en Suiza, y hoy día la fusión nuclear es el futuro de la energía, pero que está todavía muy lejos de conseguirse. Muchas gracias. De todas formas, tendríamos que plantearnos, tenemos un país, lo que voy a decir ahora es políticamente incorrecto. No puede ser que Alemania produzca energía solar del orden de 500 veces más que España, y que el 20% de la factura eléctrica en Alemania la pague la luz solar, cuando nosotros tenemos muchísimas más horas que ellos. Ya hemos visto, hemos hablado de Chernobyl, por supuesto, y además ha habido una serie, entiendo yo por el que la he visto, bastante dura, y que creo que nos quedó un poquito más claro de las noticias, que al principio que parecía que lo que se había roto era una caldera, según las noticias internacionales. Obviamente yo creo que sería un referente, porque tenemos que tener un ejército, permítanme la expresión, para la paz, no para la guerra. O sea, podernos a destruir la machada, también políticamente incorrecta, ya que estoy
ausencia de escrúpulos moral y planteamientos que van por encima del hombre. Es decir, esto es justo lo que estamos haciendo. Estamos, entiendo que con poco que nos salgamos de yo que soy más machote que nadie y que el negocio, que hemos visto los disparates del radio en cuanto a la explotación industrial, pero también podríamos hablar del amianto, que también al principio tampoco se protegía y también ha habido muchos, y en nuestro país que hay astilleros, por lo sabemos que todavía hay gente con mesotelio, ¿no? A ver, entiendo que sí, seguimos a otro nivel, en el siglo XXI, pero no también. Manuel, ahora solo cuento. Que estamos desperdiciando energía limpia, que habría que invertir en energía limpia y no en cuestiones nucleares de otra bomba con 300.000 megatones. Resumen. Sí, es lo que yo estaba diciendo, que hoy día lo que pasa es que la fusión nuclear está todavía muy lejos de conseguirse. Están ahí con los rayos láser, están ahí calentando, ya que me pierdo. El agua pesada. ¿Dónde la felicidad? Muchísimas gracias, ha sido un placer escuchar su magnífica conferencia. Yo lo de las chicas del radio no tenía ni idea, me dejaba realmente impresionada. ¿Cómo valora riesgo-beneficio los screening anuales de salud, por ejemplo, la mamografía? Es que no oye. No, acércate. ¿Funciona? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo preguntaba que muchísimas gracias y felicitarle por la conferencia. ¿Cómo valora riesgo-beneficio los screenings, por ejemplo, las mamografías anuales? Hombre, te voy a decir lo mismo que están diciendo con las vacunas. Las vacunas son malas, pero el beneficio es mayor. De manera, las vacunas no son malas. Algún efecto nocivo. Si me afirma, ya sabemos. Hay que ver. Es que me odio. Como digo cosas políticamente incorrectas. Te digo que las vacunas son buenas, no son malas. Hombre, aunque le toque. Menos del 0,01 estadístico que es el que no tiene. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Doctor Richard. Bueno, hay una primera parte que es dedicada a nuestro querido académico Manuel Jiménez Primero. Querido Manolo, después te lo va a traducir. Decía Manolo que Tengo muchos años y no me entero. No te ni de lo mismo de la memoria, ni... no te preocupes, sería una indiscreción decir que tienes 90. Y sí, eso es una indiscreción que solamente conocemos los adultos, ¿vale? Quería decirte que la conferencia ha sido magnífica, Muchas gracias. que nos conocemos hace muchos años y que eres un ejemplo para esa corporación. Evidentemente, un ejemplo de asistencia, de contenido de la conferencia, y es un placer tenerte como compañero Muchas gracias. Lo mismo te en digo. la corporación así. Lo mismo te digo. Y además sabes que esto es elogio son. Muchas gracias. Me veo obligado a intervenir, no es con una pregunta, sino nuestro querido vicepresidente, el doctor Vizcaya Roja, ha dicho que es políticamente incorrecto. Dice, no. Yo creo que es excesivamente políticamente correcto. Porque hoy estamos con varios problemas. Uno, el llamado globalismo, que hablaremos de ello en algún momento. Pero vamos a ver.
que diferenciar lo que es los efectos de la energía nuclear cuando se utiliza con fines de destrucción de los beneficios de la energía nuclear. Y yo creo que estaremos de acuerdo que los beneficios en la paz de la energía nuclear son mayores que los problemas que haya hoy. El caso Chernóbil es un caso flagrante de ineptitud increíble. La historia de Rusia a mí me interesa personalmente y el 15 de junio pues podemos hablar de algunas cosas. Porque me toca este año pues, el discurso. No voy a hablar de política, voy a hablar de ciencia. Cuidado, de ciencia. Pero fue flagrante la ineptitud que hubo, la toma de decisiones donde se va demorando el tema, y yo creo que es peligroso comparar. Yo no es que me guste la energía nuclear como solución total, pero no estoy en contra de ella. Y creo que precisamente España es un país que necesita la energía nuclear. Porque pensar que hoy las placas solares, las placas fotovoltaicas van a ser la solución, pues de momento no. Porque nunca tenemos sol. No siempre, perdón, tenemos sol. Y aparte de eso no podemos almacenar. Ojo, que yo en mi casa tengo placas fotovoltaicas y placas termosolares. Por lo tanto, nadie me puede acusar de que estoy en contra de eso. Al contrario, he hecho inversiones importantes. Con un ahorro de luz significativo, pero considero que eso no es la solución. Entonces, para mí, creo que es muy peligroso decir que energía solar. Y este país está pagando eso. Está pagando el tener una postura antinuclear completamente incomprensible. El que es políticamente incorrecto ahora mismo soy yo. Clarísimamente. Clarísimamente. Porque, vamos, esto lo estoy refiriendo aquí porque estamos en un foro donde puede haber discusión científica y discusión de todos los aspectos. Imagínense que yo digo esto, bueno, en fin, en cualquier sitio. No voy a señalar a ningún partido ni a ninguna corriente de esto. Vamos, me masacraría. Vamos, mañana tendría, si estuviesen activos, tendría una manifestación de gente aquí, causados estudiantes, en fin, que tal, que no sé qué, ya no sé cuánto. Porque los únicos dos accidentes que sí nos encanta habido, uno es lo de la central de Harrisburg, que la he expuesto perfectamente, y que prácticamente no desapareció, no hubo. No sé si hubo algún fallecimiento en Harrisburg, pero si hubo fue muy poco, no lo recuerdo ahora mismo. La central japonesa. Que la central japonesa también es una serie de errores que no es de la energía nuclear, sino de diseño de refrigeración. Entonces, por lo tanto, yo no iba a intervenir, pero como habéis entrado a saco contra la energía nuclear para usos pacíficos, yo creo que hay que decir que sí. ¿Y por qué nuestros buques? Bueno, lo de los buques ya no me quiero yo meter porque no, lo más que he llegado a ser médico de la Armada y en aquel tiempo no teníamos estas discusiones en absoluto ni nadie se planteaba porque, entre otras cosas, utilizábamos los buques de tipo Liberty que nos regalaban en los convenios y eso sí que había que tener valor en navegar en esos y yo soy usuario de eso. Entonces, por lo tanto, no se plantea. Entonces, yo creo que sí que hay que diferenciar mucho lo que es la energía nuclear con fines destructivos y la energía nuclear en utilización para la paz. Y para la paz, soy partidario. La primera parte, por supuesto, es la. Enhorabuena. Muchas gracias. No, hacemos con los residuos pacifistas. Perdón, no procede. Bueno, no, ya nos ha hablado nuestro querido compañero de los miles de toneladas que hay almacenados que se morirán de aquí en el 50 ni la mitad, porque la vida media de la radiación, ya hemos visto, son 1000 y pico de años. Pero en fin,
Perdón, que no procede la discusión. Pues si no hay más intervenciones, reitero la enhorabuena. Por supuesto me tengo que sumar a que es un honor, un placer, un orgullo tenerlo como compañero de corporación, evidentemente, y a la distancia la maravillosa y curiosa además, porque coincido también con felicidad en que lo de las niñas del radio ni por el foro les pasó lo mismo que también tuvimos en una conferencia, la pintura con el plomo, la exposición por plomo de los pintores, por llevarse los pinceles a la boca. Bueno, pues sin más, volviendo a escuchar a nuestro presidente, como ya dije antes, agradecerles que estén